Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, como vieron, pues ya los invitamos a nuestro próximo congreso. Estaremos pasando videos y ya la señorita Pati Escalante tiene información importante con relación a nuestro próximo 34 Congreso de Urología Ginecológica a realizarse en Guadalajara el próximo año. También algunos mensajes importantes, sobre todo con relación al evento que tenemos programado para esta noche. Les recordamos que tenemos algunas salidas programadas que nos servirán para el transporte de aquí del hotel y tenemos dos opciones. Aquellos que quieran tomar el paseo Santa Lucía, las embarcaciones como parte del paseo, que están los horarios que están ahí marcados, o las personas que quieren llegar directamente omitiendo el paseo para llegar a las instalaciones del Horno 3 en donde se llevará a cabo el homenaje del doctor. Entonces les pedimos que allá fuera en el registro seleccionen el horario que consideren más conveniente. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? Esas son las horas en las que van a salir las embarcaciones para que lo tengan en cuenta, sobre todo en el horario del que van a salir de aquí del hotel, para que estén puntuales. Puede ser que a lo mejor también lleguen directamente ahí al Paseo Santa Lucía y tomen la embarcación sin necesidad de que se vayan en el transporte de nosotros. Pero sí es importante que tanto para el transporte como para las embarcaciones estemos al menos 15 minutos antes para que se respete el lugar que se ha seleccionado. Y la siguiente, por favor, recordarles que... Siguiente diapositiva. Hoy tenemos el cóctel homenaje, los esperamos ver a todos en este merecidísimo homenaje que estamos realizando al doctor Arnulfo Martínez Chapa. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. El homenaje empezará a las 8 de la noche. Los que lleguen antes podrán hacer el recorrido del museo o incluso visitar el mirador. Eso tendrá un costo extra con un costo preferencial para todos los que porten el gafet. Ese costo no está incluido, entonces para que por favor lo consideren. Y la entrada al cóctel pues será indispensable que portemos todos nuestro gafet. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestro programa y corresponde en este momento ver el módulo de calidad de vida en la mujer adulta mayor. Considero que es un módulo de mucha importancia porque, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, pues cada vez nos enfrentamos a que sea un gran número de población al que nos enfrentamos día a día. Y bueno, sin mayor preámbulo, gracias a que nos han acompañado durante todo este congreso, omitiremos sus detalles curriculares para aprovechar el tiempo, sobre todo en las dudas y en todo lo que queramos compartir con ellos. El primer tema será el de tratamiento de la incontinencia urinaria en la paciente frágil, que nos acompañará una vez más la doctora Alicia Martín Martínez. Adelante. La buena noticia es que esta es la charla más corta que tengo, que nos pilla a todos muy cansados. Y los mensajes que quiero pasarles son mensajes muy concretos basados en la guía de asistencia a la incontinencia urinaria de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. En su sección de suelo pélvico yo soy la secretaria y se la voy a facilitar. El acceso es gratuito y lo que les quiero contar, antes de empezar a desglosarla, es que es tan importante el manejo de la paciente que llamamos frágil, que la Sociedad Española nuestra consideró que merecía que nos paráramos durante casi un año a trabajar ginecólogos, urólogos, farmacólogos y geriatras para sacar 4 o 5 conclusiones con respecto al cambio de paradigma que ha habido con el tema de la fragilidad en el abordaje de este tipo de pacientes. A ver. Bueno, pues mujer frágil. Nos toca hablar de mujer, bueno, podríamos extrapolarlo también al paciente varón, pero ¿qué es una mujer frágil y cuántas de ellas son? Fíjense en los datos, 20 a 30% de las mujeres que hoy tienen 65 años son datos de la Comisión Europea de Salud, que habla de cómo del alarmante y preocupante envejecimiento de nuestra población nos enfrentamos en Europa a un reto que no tenemos ni idea cómo vamos a afrontar porque no tenemos ni capacidad profesional ni recurso económico para acometer lo que va a pasar en los próximos 30 años. En esa situación estamos.
grupo de pacientes que se llama frágil, cuando hablamos de 80 años, pues fíjese que sube casi al 50% de pacientes que de alguna manera necesitan asistencia o ayuda para hacer sus habilidades diarias. Básicamente el concepto de fragilidad tiene que ver con eso que ven en la diapo, disminución de la reserva funcional a todos los niveles, no solo urinario, cardíaco, respiratorio, musculoesquelético y estado de vulnerabilidad. ¿Qué tiene esto que ver con nuestras disfunciones? ¿Cuánto nos va a afectar? Pues si nos vamos a la franja de edad por encima de 65 años, 1 de cada 3 mujeres que entran en una consulta del médico general tienen una disfunción del suelo pélvico. Es decir, todas nos vienen. La pregunta del millón es ¿qué tenemos que hacer con ella? Y en orden de importancia, por orden de prevalencia, incontinencia urinaria, otra vez el prolapso, la incontinencia anal, que era una prevalencia muy chiquitita en mujeres más jóvenes, empieza a ser una prevalencia muy importante en este grupo de pacientes. La repetición es otra patología importante que vamos a ver en este tipo de mujeres. Esa es la guía, ahí les pongo el link enseguida y no, como les digo, nos llevó un año de trabajo y hizo que cambiara la cartera de servicios y la ley de dependencia de nuestro país, parte de esta guía que hicimos porque consideró el estado de fragilidad, ahora enseguida les cuento. Esa es el link y un dato aterrador. A los que son más jóvenes les parece que considerar ancianos a partir de los 65 años les pilla como muy lejos. A los que ya no somos tan jóvenes, considerar, no lo considero yo, lo considera la Organización Mundial de la Salud, una persona anciana a partir de los 65 años, se pone violentamente cerca esa edad en la que uno piensa que entra en ese estado de vulnerabilidad. Cierto es, lo hablamos esta mañana en la otra ponencia, que la mujer de 65 años que yo pensaba cuando era una niña no tiene nada que ver a las mujeres de 65 años que yo veo cada vez con más frecuencia en mi consulta. Dicho eso, ¿por qué le presento a estas dos mujeres? Porque estas dos mujeres, aunque no lo crean, tienen la misma edad. Y aunque se dejan guiar por el aparentemente estado de salud y de autonomía que tiene la actriz, esa actriz que a todos nos gusta, Meryl Streep, la de abajo es la alcaldesa de La Graciosa. Y ustedes piensan, ¿y qué es La Graciosa? Pues La Graciosa, yo vivo en un archipiélago de 7 islas y hay una isla muy chiquitita que no es autónoma, que se llama La Graciosa, que viven 400 familias. Y esta señora lleva siendo alcaldesa de La Graciosa más de 60 años. Se llama Margarita y nadie da un paso. El ayuntamiento no se atreve a hacer absolutamente nada sin su autonomía. A día de hoy es una mujer castigada por el sol, por la vida, es una pescadora, pero que tiene una capacidad de autonomía que si fuera paciente mía me cuidaría yo muy mucho de decirle a doña Margarita lo que tiene que hacer. Entonces, la pregunta de qué le vamos a decir a nuestras mujeres depende de lo que ellas nos digan a nosotros qué quieren hacer con su vida. Esta charla la preparé para Islas Canarias. En Islas Canarias, doña Margarita es una autoridad y todo el mundo pensaba que quería ser doña Margarita y no Meryl Streep, imagínense lo relativo que es todo. El concepto de continencia social empieza a aparecer dentro de lo que llamamos nuestra ley de dependencia a nivel de nuestro país y habla como un marcador de fragilidad y hace que el gobierno autorice la ayuda voluntaria o no a las pacientes que tienen este grado de fragilidad. Luego la incontinencia empieza a ser un marcador de fragilidad en nuestras poblaciones. De lo que voy a hablarles básicamente es del tratamiento farmacológico, del tratamiento quirúrgico y consideraciones como uroginecólogos deberíamos de tener. La prevalencia, como ven, se incrementa en todas las patologías. De todas las nuestras, la estrella en este grupo de pacientes es la vejiga hiperactiva. Tenemos que tratarla de alguna manera especial, tenemos que tener algún grado de precaución, todos lo tienen en la cabeza, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y su deterioro cognitivo con el uso de antimuscarínicos nos ha preocupado a todos mucho. Hay estudios muy antiguos que a todos nos van a sonar como el estudio Forte que se hizo con la fesoterodina. Primer concepto. La incontinencia urinaria puede ser un marcador de fragilidad. Cuando va a institucionalizar a una mujer o a un varón, el hecho de que sea continente o no marca la diferencia en torno al nivel de cuidado. Debemos empezar a abandonar esa idea de que el paciente por encima de una determinada edad solo tiene opción a tratamientos muy conservadores como el uso de absorbentes y poco más. Ya veremos que ese concepto ha cambiado en prácticamente todas las guías. El envejecimiento, las comorbilidades y la polimedicación van todas de la mano y tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de manejar nuestras patologías. Así a grandes rasgos, en incontinencia, que es lo que nos ocupa hoy, el envejecimiento juega en contra de todo menos de la incontinencia urinaria de esfuerzo. La capacidad vesical disminuye, la sensibilidad empeora,
la poliuria nocturna forma parte de la iba a decir patología, pero de la fisiología del anciano, por la retención de los líquidos a lo largo de la noche y por esa capacidad, por ese grado de cierta insuficiencia renal que tienen este tipo de pacientes. Y la presión de cierre uretral de la uretra disminuye. Aún así, la poca distensibilidad de los tejidos hace que la incontinencia urinaria de fuerza arroja cifras de prevalencia menores en esta franja de población que en mujeres, que en mujeres más jóvenes. Todos tenemos en la cabeza la polimedicación, diuréticos, benzodiazepinas, antidepresivos. Todos esos fármacos que son tan frecuentes en esta franja de edad, nosotros como uroginecólogos en la mayoría de las cosas nos sentimos muy incómodos a la hora del manejo. Empezamos con cosas que nos sirven para llevar a casa y que pienso que la guía puede ayudarle. Se nos queda muy grande a todos los que hacemos uroginecología hacer una valoración del estado cognitivo. Solamente pensarlo a mí me da pereza cuando recibo a la paciente de 82 años y aunque yo puedo hacer una valoración muy grosera de si la señora está cognitivamente bien o no, pero deberíamos utilizar mini cuestionarios que ya están validados, los que les pongo son todos validados en español, que te permitan establecer un score para indicar un tratamiento. La puesta en marcha desde el año 2018 de la guía ha hecho que cada vez más, sobre todo en los ensayos ya se utiliza siempre, pero yo, por ejemplo, en mi hospital, que soy muy enfática, no consigo que el gine general que va a poner un anticolinérgico haga un MOCA, que es el cuestionario más corto de cara a la valoración del estado cognitivo. Incluso en nuestra historia clínica, que la tenemos electrónica, hemos hecho un desplegable en el que son solamente 5 preguntas que te permite hacer una valoración de su estado cognitivo, poner el tratamiento y a las 4 o 6 semanas que haces la valoración haces de nuevo el test. Esto es lo que dice la guía que tenemos que hacer y verán que todos los trabajos publicados hablan siempre de cuestionarios validados. ¿Hay algo diferente que tendríamos que valorar en las mujeres ancianas o en las mujeres frágiles? El trofismo, que deberíamos hacerlo teóricamente en todas las mujeres posmenopáusicas, y el estado de la ampolla restar por el incremento de la prevalencia de fecaloma y su incidencia en el manejo de la incontinencia urinaria. ¿Hay algo más que yo tenga que saber? Poco más de cara, sobre todo eso que nos han llenado la cabeza de las mediciones de carga colinérgica con los distintos tipos de calculadoras, porque al día de hoy todavía no tenemos una herramienta realmente útil. Hay causas reversibles, teóricamente, que podíamos mejorar, y hablo fundamentalmente del uso de los diuréticos. No sé cómo es el manejo en este lado del mundo, pero en nuestra área cada vez empiezan a hacerse un uso más racional de los mismos, igual que los antibióticos. Hemos conseguido entrar en franjas de calidad. El uso de la insuficiencia cardíaca atribuible, muy prevalente en esta franja de población, hace que el uso de los diuréticos estamos en una situación absoluta de desmadre y es muy difícil manejar a la paciente si no tiene un geriatra a mano, como en nuestro caso, que no están incluidas en nuestro Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, lo que dice la guía es que debemos de agotar todos los recursos antes de empezar el tratamiento farmacológico. Lo que también dice la guía, y no es menos importante, es que la respuesta a medidas conservadoras, más allá de hacer un uso racional de la medicación, para las medidas conservadoras tipo rehabilitación ayudada con un fisioterapeuta o con la paciente sola, arroja unos resultados mucho más pobres. Con respecto a la reeducación vesical, contempla la posibilidad de vaciado asistido. Muchas veces cometemos todo el error que si la paciente no es autónoma en su movilidad para hacer unas misiones programadas, quitamos del escenario la posibilidad de hacer una reeducación vesical en el contexto de haber iniciado tratamiento para la vejiga hiperactiva. Bueno, la guía recupera el concepto de vaciado asistido y empezamos a pensar que podemos manejarnos con estas pacientes considerando mejoría en su calidad de vida sin curación. Pasar con una paciente de utilizar pañales a utilizar 2 o 3 compresas de incontinencia a lo largo del día puede considerarse un éxito dependiente del entorno. Vamos a los anticolinérgicos. Desde la publicación del estudio EFORTE, que seguro que todos conocen, fesoterodina, allá por el año 2016, han aparecido muchos estudios de seguridad clínica. Venimos, para los que lleven menos tiempo en la uroginecología, venimos del miedo cerval a la oxibutinina. Hablamos de cuando utilizábamos oxibutinina a dosis muy superiores y teníamos muchos problemas con el deterioro cognitivo en pacientes mayores. ¿Cuál es la realidad y cuál es lo que dice la guía nuestra, que en realidad está apoyada en la guía del Colegio Americano, como les voy a mostrar a continuación? No existen calculadoras de carga anticolinérgica que nos
ayuden en el manejo diario de las pacientes, más allá de nuestro sentido común y del uso de un test de estado cognitivo que siempre es de uso clínico. La realidad es que lo que se publica es que más allá de los ensayos clínicos prácticamente nadie lo está utilizando. No tenemos calculadoras estandarizadas, no le puedo poner ahí un link que diga, mira, con esta nos apañamos y con esta por lo menos nos va a dar un punto de corte en que si la paciente utiliza benzodiazepina, 2 diuréticos y además tiene una artritis reumatoide y está utilizando metrotexate, esta señora su carga es tan elevada que no debería utilizarla. No hay ninguna estandarizada que yo les pueda recomendar. Esa es la recomendación del Colegio Americano de Geriatría de todos esos millones de fármacos que teóricamente deberíamos de tener en la cabeza y que es absolutamente inviable manejarlos. La guía te permite, que por eso me parece muy razonable, que pongas la medicación que tiene la paciente y te salen una serie de estados de alarma con medicamentos que podrías tener que tener en cuenta. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta 2 cosas importantes, que son las interacciones y el riesgo de retención urinaria aguda. Si hay alguna paciente que se beneficie, hemos hablado toda la mañana de hipoacomodación, que se beneficie de que hagas un residuo posmisional a las 10 días, 2 semanas, que es lo que tarda la paciente en impregnarse, de iniciar una medicación, sin duda en la paciente anciana. Quizás no tengas que hacerlo tú, quizás tengas una enfermera que puede hacerte un sondaje posmisional, pero cuando empiezas, sobre todo en paciente frágil, un tratamiento de nuevo con anticolinérgico o con beta-3, debería hacer al menos una vez, en los 10-12 días después del inicio de la medicación, un estudio de residuo posmisional. Tanto la Sociedad Mundial de Continencia, la ICS, como la Sociedad Norteamericana hablan exactamente de lo mismo. Ojo con los antimuscarínicos. Luego, el primer mensaje que me llegó para casa probablemente sea el beta-3, sea el mirabegrón, el tratamiento de elección por el que tengamos que empezar. Sé que vosotros ya tenéis comercializado Vivegrón, ¿verdad? Nosotros no nos ha llegado todavía. ¿Lo tenéis comercializado? Mirabegrón solo. El siguiente paso que va a venir, teóricamente su primer estudio, que lo está haciendo de nuevo Juan, el chairman de la ICS de este año, seguramente nos va a vender el tema de la eficacia, pero no se ha publicado el ensayo de fase 3. ¿Tenemos alguna alternativa que nos permita trabajar con seguridad? Primera elección para paciente anciana, taxativamente no. Probablemente no porque no la hay, sino porque no se ha publicado y al día de hoy ya saben que lo que no está en PubMed no existe. El estudio PILAR, que es lo que ellos se fundamenta para la seguridad, fíjense que es un estudio a 12 semanas. 12 semanas en deterioro cognitivo no es nada, absolutamente nada, pero es lo único que hay en eficacia clínica. Luego, si nos ajustamos bien a la guía, deberíamos empezar, salvo en pacientes con hipertensión de difícil control, el inicio del tratamiento de vejiga hiperactiva con mirabegrón. Juan lo publica muy poco tiempo después. La comparativa de fesoterodina y mirabegrón arrojó resultados muy pobres a favor del mirabegrón, pero en definitiva a favor del este se nos coló. Y este es el estudio de Juan, que nos cambió la indicación, yo creo que un poco a todos. Todos nos sentíamos muy cómodos con la solifenacina. Era la que recogía la guía hasta el año 2020 y cuando se publica el estudio a 12 semanas del canadiense, yo creo que cambió nuestra forma de trabajo en la mayoría de las partes del mundo. Voy terminando porque, como les dije, había muy poco que comentar con respecto a la mujer más joven, a la mujer anciana. ¿Qué tenemos que decir con respecto a los tratamientos quirúrgicos? Pues fíjense, nosotros no tenemos registro nacional, pero sí que a través de la Sociedad Española sí tenemos un registro de los volúmenes de quirófano que se hacen y cuántos de ellos se dedican a incontinencia en el área de la ginecología en España. La mayoría de los tratamientos quirúrgicos en España se hacen en la medicina pública, con lo cual nos da una imagen nos sopesa mucho cuál es el volumen. Hasta el año 2015 era anecdótico las mujeres por encima de 65 años que operábamos de incontinencia en nuestro país. A partir del año 2015, por motivos no bien conocidos, empieza un ascenso. Hoy en día el 30% de las mujeres que se operan en España tienen más de 65 años. Fíjense que ha cambiado la tendencia, no ha envejecido tan rápido la población, nos convencimos tan rápido los profesionales. ¿Qué dicen las guías? Pues lo que dicen las guías es que no tenemos ningún motivo. Es incierto
que las mujeres por encima de 65 años tengan más riesgo de retención urinaria aguda, que es lo que me contaban a mí cuando éramos residentes. Las señoras, cuando hacíamos un Marshall, allá en la noche de los tiempos, decían los ginecólogos de más edad que todas se quedaban obstruidas y que las señoras mayores no orinaban nunca después. Bueno, pues nadie lo ha publicado, ni con el Marshall en un momento, ni con las técnicas con tejido nativo, ni ahora con los cabestrillos. Hay algo especial que yo tenga que tener en cuenta cuando opero una paciente. 3 cosas, una de ellas yo creo que sí las tenemos en cuenta, las otras no. La posición en quirófano, mujeres mucho más sensibles a traumatismos iatrógenos. Yo creo que la mayoría de los que operamos, si somos un poco serios, nos hacemos responsables y colocamos bien a la paciente, no forzamos la litotomía ni la genuflexión. 2, la temperatura. Yo nunca la mido. Siempre que doy esta charla, digo, después me voy a acordar, y eso como que lo dejamos en manos de la enfermería. Las pacientes con hipotermia que tienen complicaciones severas son mucho más frecuentes en esta franja de edad. Y 3, el desequilibrio electrolítico. Imagínense lo que hacemos nosotros en quirófano sobre los sueros que le quita y le pone el anestesista. Absolutamente nada. Sobrecarga urídrica, posición en quirófano, deterioro agudo y retención. Ojo, estas pacientes se benefician mucho, si todas se benefician del tratamiento ambulatorio, ellas más que ninguna. Probablemente los deterioros, las desorientaciones súbitas en este tipo de pacientes que están un poco en el límite se benefician mucho de la ambulatorización de los procedimientos quirúrgicos. No, si bien es cierto que estas mujeres son aquellas que tienen menos posibilidad de que hagamos un procedimiento de forma ambulatoria. Evaluación integral de la paciente con sus comorbilidades y su polimedicación. Creo que el link nos ayuda, sobre todo a todos aquellos medicamentos que nunca se te pasan si efectivamente hacen interacciones o no en la barrera hematoencefálica. Y en la competición, lógicamente, del metabolismo hepático. Estado funcional y cognitivo. Tenemos la obligación, todos tenemos muy integradas las guías de calidad de vida. Yo creo que el siguiente paso es hacer un mini short, un mental mini short. El tratamiento individualizado. Intentar forzar los tratamientos conservadores sabiendo que las expectativas de mejoría son escasas. Mirabegrón como primera línea y tener en cuenta que no existe ningún motivo para que la ancianita que va a tu consulta, que tiene una buena calidad de vida, con 80 años, le digas que por motivo de su edad no la va a someter a un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y bueno, nos acompaña ahora el doctor Omar Dueñas con el tema de agentes farmacológicos para disminuir las infecciones de vías urinarias recurrentes en la posmenopausia. Bienvenido, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a platicar un poco ahora acerca de las infecciones de vías urinarias en la posmenopausia. Al menos en mi práctica, ¿verdad? Yo creo que tenemos 2 tipos de pacientes uroginecológicas, las pacientes que vienen, se operan y se van, y las otras pacientes con las que definitivamente nos casamos en la práctica. Y esas usualmente son las pacientes que tienen o vejiga hiperactiva o las pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, y por eso es uno de estos temas que yo también encuentro con mucha relevancia. Y bueno, nosotros sabemos que en cuanto a lo que es el impacto económico, sabemos que tiene un impacto bastante importante, es relevante, tanto por el uso de los recursos, ¿verdad? Cada vez que una paciente va a consulta, al menos en Estados Unidos es muy distinto. Acá en México ya sé que hay más regulación de lo que es los antibióticos. Sin embargo, allá para que una persona se le recete un antibiótico, tiene que ir a ver a un médico y ese médico le tiene que recetar el antibiótico. Y pues definitivamente eso conlleva un gasto, ¿verdad? Sabemos que, bueno, la prevalencia es realmente elevada y aproximadamente, como lo dice la diapositiva, existe una prevalencia de una IBU en cerca del 50% para las mujeres. Y bueno,
Conforme más antibióticos se utilizan, las personas desarrollan muchas veces resistencia antimicrobiana o en algún momento cuando son expuestas van a desarrollar lo que es una respuesta alérgica y por lo tanto, bueno, vamos a estar teniendo que utilizar tratamientos antibióticos de vanguardia, los cuales son sumamente caros y bueno, eso conlleva todavía más gastos y especialmente lo que son estas pacientes de la tercera edad, ¿verdad? Muchas veces tenemos que estar viendo realmente qué tipo de antibiótico nosotros podemos estarles dando, ya que estas pacientes usualmente tienen polifarmacia y las interacciones con estos medicamentos pueden causar algunos problemas. Muchas veces para hacer la definición o el diagnóstico de una infección de vías urinarias, pues decimos que, bueno, que un estudiante de medicina lo puede realizar, pero es realmente interesante cuando ustedes buscan en los estudios cuál es la verdadera definición de una infección de vías urinarias. En cuanto a lo que son criterios de laboratorio, ¿verdad? Usualmente decimos que son las 100.000 unidades formadoras de colonias, de los famosos criterios de Cass. Sin embargo, últimamente hemos estado viendo que esto varía conforme a lo que son las técnicas de laboratorio que se tienen. Yo creo que en el futuro probablemente van a ser técnicas de detección de DNA, obviamente van a incrementar los costos, pero en algunos laboratorios inclusive podemos llegar a reportar 200 o bueno, ya dos cifras de unidades formadoras de colonias y si las pacientes están sintomáticas usualmente las tratamos, ¿verdad? Sin embargo, algunos otros laboratorios no nos van a reportar esto o alcanzan las 100.000 unidades o no las alcanzan, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos a cuestionarnos cuál es la verdadera técnica, cuál es la mejor, cuál es el verdadero estándar de oro para diagnosticar estas infecciones de vías urinarias. Y también suponemos que el agente que se aísla ahí es realmente lo que está causando la infección de vías urinarias. Sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, le echamos la culpa a la E. coli, le echamos la culpa a la Klebsiella. Sin embargo, es realmente muy poco lo que podemos cultivar y existen hongos, bacterias, protozoarios que probablemente en los próximos años vamos a descubrir que a lo mejor es lo que está causando esas infecciones de vías urinarias o aquellas pacientes que tienen dolor pélvico crónico o un síndrome de vejiga dolorosa, probablemente esta es la dirección en la que vamos. Y para seguir con las definiciones, ¿verdad? Porque el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema muy específico. IBUs en la paciente posmenopáusica. Y recordemos que entonces no vamos a estar tratando con infecciones de vías urinarias recurrentes complicadas, ¿verdad? Porque el tratamiento es distinto. Cuando tenemos pacientes que usualmente están inmunosuprimidas, tienen defectos anatómicos o estructurales, pues usualmente ese es el tratamiento que nos enfocamos y también debemos de buscar algunas otras cosas como lo vamos a mencionar. En la definición clásica de una infección de vías urinarias recurrente, ¿verdad?, es de 2 en 6 meses o 3 en un año y aparte de eso tenemos lo que es el relapso y lo que es la recurrencia. Un relapso es usualmente cuando la paciente se vuelve a infectar y existe a veces una prueba de cura o determinamos que la paciente tiene una bacteria distinta, un agente nuevo, mientras que la recurrencia sigue siendo el mismo agente, es decir, que probablemente esa paciente tuvo un tratamiento subóptimo. La fisiopatología creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? Y esta es una diapositiva clásica, al menos en lo que es en la translocación bacteriana, y existe evidencia que antes de que tengamos una infección de vías urinarias al menos bajas, el tercio inferior de la vagina debe de colonizarse con esa bacteria. Después existe la translocación a la uretra y de la uretra hacia lo que es la vejiga. Sin embargo, lo que es la paciente posmenopáusica es un poquito más distinto. Bueno, el mecanismo es semejante, sin embargo, existen otras variables las cuales definitivamente tenemos que tener en consideración y eso va a ser parte del tratamiento. Una de esas es la atrofia, el hipoestrogenismo, ¿verdad? Al tener una atrofia vaginal o hipoestrogenismo, entonces eso va a hacer un cambio directo en lo que es la microbiota de la vagina y conforme nosotros sabemos, ¿verdad?, esos cambios en la microbiota favorecen la proliferación de algunos organismos que van a permitir que después se transloquen hacia lo que es la vejiga. A su vez, también ese hipoestrogenismo, como lo hemos visto en las pacientes posmenopáusicas, existe esa disminución de la presión de cierre de la uretra y probablemente también está relacionado a una disminución de este estrógeno, ¿verdad? El estrógeno aumenta el flujo sanguíneo, sobre todo en los plexos suburetrales. Entonces es algo interesante. También
tenemos que tener en consideración lo que es el prolapso de órganos pélvicos con o sin retención urinaria. Sabemos que aquellas pacientes que tienen un volumen posmiccional de más de 50 mililitros son aquellas pacientes que van a tener un factor de riesgo y por lo tanto debemos de estar enfocados en eso. Y realmente la retención urinaria puede ser relacionada a un defecto anatómico como el prolapso, o puede ser que estas pacientes, tal como lo mencionaba la doctora Martin, están tomando una cantidad sin fin de medicamentos anticolinérgicos y probablemente están cursando con una retención asintomática. También este tipo de pacientes usualmente para esta edad a lo mejor ya tuvo algún procedimiento antiincontinencia o algún otro tipo de cirugía pélvica, y es algo que también tenemos que tener en consideración al momento de estar evaluando a nuestras pacientes. Otro aspecto que no está ligado únicamente a este grupo etario es el tener una nueva pareja sexual. De por sí sabemos que las relaciones sexuales en ciertos casos están ligados a las infecciones de vías urinarias recurrentes. Sin embargo, el hecho de introducir una nueva pareja sexual en muchos estudios ha demostrado que cambia completamente la microbiota de la vagina. Y eso es bastante interesante en los estudios, de ver cómo la otra persona tiene una microbiota, y debe de existir un cierto periodo que las dos microbiotas se confrontan y finalmente existe un periodo, digamos, de acoplamiento en el cual finalmente la microbiota de esa vagina se acostumbra a la microbiota de la otra persona y finalmente existe una disminución de esas infecciones de vías urinarias. Y así como lo podemos estar viendo aquí en la diapositiva, ¿verdad? La mayor parte, lo que consideramos una vagina sana es una vagina en la cual va a estar proliferando este tipo de bacterias de los lactobacilos. Y pues, definitivamente, bueno, cuando tenemos una vaginosis bacteriana, la Gardnerella, por supuesto, es una de las bacterias más comunes. Sin embargo, últimamente hemos visto que hay otro tipo de bacterias. Y rompiendo paradigmas, ¿verdad? Por ahí del 2014-2015 se demostró con técnicas de aislamiento en la vejiga que la orina humana no es estéril tal y como se pensaba. Las técnicas de cultivo convencionales probablemente no detectaban ese tipo de bacterias. Sin embargo, cuando se aislaba el DNA de ciertas bacterias, se demostró que existían bacterias, y esto es mucho más prevalente conforme la edad de las pacientes va avanzando. ¿Y por qué esto es relevante? Y nos dirige en una dirección bastante interesante. Esta es una fotografía de microscopio de barrido electrónico en el cual estamos viendo lo que es el urotelio normal. Estas son las que se llaman las células de tipo sombrilla. Y el urotelio luce de esta forma. Sin embargo, cuando estas pacientes están expuestas a vaginosis bacteriana y algún otro tipo de bacterias, lo que pasa es que ese urotelio se denuda. Y si nosotros entendemos entonces que a lo mejor la orina no es estéril, probablemente cuando existe una integridad del urotelio es que estas pacientes no desarrollan un cuadro de infección. O esto también es algo bastante interesante, y esto es muy semejante a lo que se descubrió por ahí de finales de los 80s y de los 90s con el Helicobacter pylori, y puede explicar uno de los mecanismos de recurrencia de las vías urinarias. Esto todavía está de forma teórica, no está bien por ciento determinado, pero yo creo que va en esta dirección. Y es que existen ciertas cepas de Escherichia coli las cuales se van a estar introduciendo en el urotelio y van a ser encapsuladas y van a quedarse quiescentes. Y estas pacientes van a ser reservorios de la bacteria, y en algún momento, sobre todo cuando son expuestas a este tipo de situación de la vaginosis bacteriana, sobre todo Gardnerella y algunos otros organismos que producen ciertas proteasas, justamente va a existir esa denudación del urotelio, y finalmente estas bacterias van a resurgir y van a estar desarrollando el cuadro de infecciones de vías urinarias. Y bien, bueno, yo creo que la fisiopatología es muy bonita, pero al fin y al cabo nosotros debemos de explicarles a nuestras pacientes cómo vamos a tratar esto, y en el 2016 creamos esa revisión sistemática, la cual ha sido adoptada en varios lineamientos, el lineamiento europeo de vías urinarias recurrentes de infecciones, así como en el Colegio Americano de Urología. Y nosotros lo que nos decidimos fue en analizar todos aquellos artículos hasta ese momento que tenían estudios clínicos aleatorizados en infecciones de vías urinarias en pacientes posmenopáusicas.
Si ustedes agarran el PubMed, van a existir una playa de artículos de vías urinarias, pero la mayor parte de esos artículos van a estar dedicándose a población mixta de hombres, mujeres, y el grupo etario va a estar muy disperso. Realmente nadie quiere hacer estudios en este tipo de población porque es difícil, y aparte de eso, bueno, la industria, si ya tiene algún medicamento patentado, no quiere ponerlo en riesgo en realizar un estudio en este grupo de edad. Y bueno, en cuanto a lo que tenemos en evidencia, ¿verdad? Sabemos que los antibióticos funcionan bien, los antibióticos matan las bacterias. Sin embargo, bueno, tenemos que tener un par de cosas en consideración. Por ejemplo, cuando se ponen a las pacientes en terapia supresiva, los criterios de Devers, que son criterios que se utilizan en geriatría para esos medicamentos de alto riesgo, sabemos que al menos lo que es la nitrofurantoína, en pacientes de más de 65 años está bien darlo por un tratamiento de corta acción, pero no para supresión como profilaxis, ya que eso puede ser hepatotóxico o neumotóxico. Se han dado casos de reportes de fibrosis pulmonar. Y bueno, a veces hacemos tratamientos por 3 a 6 meses y después de suspender esa terapia vamos a estar viendo recidivas del 50 al 60%, es decir, esas pacientes tarde o temprano van a estar regresando con un cuadro de vías urinarias al momento de que suprimimos ese tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, este es uno de los estudios seminales en estrógeno tópico realizado por el Dr. Raz en Israel, publicado en el New England Journal of Medicine. Y fue el que dio el parteaguas para el tratamiento con el estrógeno tópico, donde se vio una reducción del número de infección de vías urinarias. Y después de ese estudio, vinieron muchos más estudios con estrógenos tópicos y con estrógenos sistémicos. Sin embargo, se ha visto que el estrógeno sistémico no sirve realmente para disminuir el número de infección de vías urinarias, y se han realizado estudios en los cuales se compara el uso del estrógeno tópico contra los antibióticos, y la evidencia es mixta. Probablemente va en la dirección de que el antibiótico es mucho más eficaz, sin embargo va a tener más efectos secundarios. Y bueno, en otro tipo de tratamiento, que es la D-manosa. La D-manosa es un suplemento que se puede encontrar, de hecho los primeros estudios fueron en veterinarios, en perros, y usualmente si vemos el mecanismo de acción de este tipo de azúcar, es la Escherichia coli, solamente funciona en Escherichia coli, y la E. coli tiene unos flagelos donde tiene un fragmento que se llama el pili. Ese pili se va a adherir al urotelio, a los fragmentos de manosa. Entonces, cuando llega la D-manosa, que es la forma dextrógera, lo que hace es, por inhibición competitiva, favorece que no se una la Escherichia coli a lo que es el urotelio, y es una terapia que, vaya, a pesar de que esta revisión de Cochrane dice que no disminuye las IBUs en todas las poblaciones y faltan más estudios en pacientes menopáusicas, realmente es fácilmente tolerado, y nosotros allá se puede conseguir en la farmacia sin una receta médica. Entonces es algo que a nuestros pacientes les gusta mucho, ¿verdad? El hecho de que ellas sientan que no están tomando un medicamento que tiene que ser recetado. Y en cuanto a lo que es la evidencia de lo que es los arándanos, ¿verdad? El famoso cranberry, se ha visto que los arándanos como tal, la sustancia activa son los PACs, las procantonidinas, que funcionan de forma muy semejante a lo que es a la manosa, justamente tratando de inhibir la adherencia de esa Escherichia coli hacia lo que es el urotelio. Y lo que dice la evidencia es que, bueno, existe una disminución de IBUs en lo que son los niños y mujeres no embarazadas, pero no en las pacientes posmenopáusicas. Es decir, que en este grupo etario, los estudios que se han realizado han demostrado que no muestra una reducción del número de IBUs. Lo que son las sales de metenamina, este es un medicamento relativamente viejo, sin embargo, últimamente como que está resurgiendo, y es un medicamento que puede ser útil, pero realmente no hay estudios en lo que es la población posmenopáusica. Y como vemos ahí, realmente nadie ha querido hacer más estudios en esto. La última revisión de Cochrane que tenemos es del 2012, así que ya tiene algún tiempecito. Y llegamos finalmente a lo que nos falta, ¿verdad? Falta poca o no hay evidencia, entre otros elementos como lo que es los probióticos, o más estudios en el uso de antibióticos en este grupo etario, así como estimulantes del sistema inmune y vacunas. Pero volvemos a lo mismo, no es lo mismo que cuando nos presentan un medicamento
que ese medicamento demuestre que disminuye el número de infecciones de vías urinarias en pacientes que no sean posmenopáusicas, porque realmente no vamos a saber si funciona o no en esa población. Y bueno, estos son los lineamientos del Colegio Americano de Urología, pero si vemos el encabezado dice, es el tratamiento para aquellas pacientes que tienen mujeres con IBUs de recurrencia. Entonces yo me di a la cuenta de modificar un poco eso a lo que yo realmente hago en mi vida práctica, ¿verdad? Y entonces cuando llega una paciente al consultorio y me dice, bueno, yo tengo infecciones de vías urinarias recurrentes, lo primero que hago es revisar realmente que se hayan realizado los cultivos, ¿verdad? Alguien que va a la clínica, le hacen un dipstick y sale positivo y le dan el tratamiento y no hay cultivo, entonces yo no lo considero como, como un caso positivo, porque realmente sabemos que la poca sensibilidad que tiene esa prueba de la tira reactiva. Y bueno, nosotros podemos tener algunos otros elementos o patologías que pueden confundirnos, como la vejiga hiperactiva, cistitis intersticial, algunas otras cosas, ¿verdad? Síndrome de vejiga dolorosa. En fin, si corroboramos que tenemos realmente esos cultivos positivos, ¿qué sigue? Yo quiero determinar si esa paciente tiene IBUs de recurrencia, pero si son IBUs complicadas o no. Entonces, en la historia, si yo veo que esa paciente tiene una cinta de incontinencia previa o si tiene una historia de nefrolitiasis o alguna otra cosa, entonces la evaluación va a requerir un poco más de cistoscopía, de imagenología. Mis compañeros de urología usualmente directamente se van a este tipo de estudios, pero realmente los mismos lineamientos de ellos dicen que no debemos ir en esta dirección y solamente los reservemos en casos adecuados, ¿verdad? En los que amerite la evaluación. Si nosotros determinamos que esto es una IBU no complicada, entonces lo siguiente que yo veo es si es por E. coli o por E. coli o no. Si es por E. coli, entonces lo que hago yo es usualmente les prescribo la manosa, que la pueden conseguir sin ninguna receta en la farmacia. Y si esto no funciona o si las infecciones de vías urinarias no son por E. coli, mi siguiente paso es ponerlas en estrógeno tópico. Existe, mucha controversia. El estrógeno allá en Estados Unidos las gentes tienen mucho miedo porque cuando viene la receta trae ahí una leyenda que dice que aumenta el riesgo de cáncer de seno y algunas otras cosas. Entonces existe cierta resistencia, pero cuando a las pacientes se les da una consejería propia, usualmente se encuentran muy receptivas y lo hacen. Y si todavía esto nos falla, entonces, bueno, últimamente he estado recurriendo a lo que son las sales de metenamina. Y finalmente, si esto falla, bueno, pues mi siguiente opción sería la supresión con antibióticos, pero eso definitivamente yo lo dejo al final, ¿verdad? Eso sería algo ya como lo último de lo último. Algunas excepciones, bueno, como yo lo comenté, las IBUs que sean complicadas, ver también el tipo de medicamentos que estas pacientes tienen, ¿verdad? Si tengo una paciente diabética con una hemoglobina glucosilada de 12, no importa si la estamos colocando en ciprofloxacino del diario, ¿verdad? Esa paciente va a tener IBUs de repetición y tenemos que primero arreglar esa situación del manejo glicémico. Y si la paciente desea tomar algún probiótico o si desea agregar a eso el jugo de arándanos o algún suplemento, yo no veo ninguna contraindicación, aunque yo sé que probablemente eso no va a funcionar. Y eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Seguramente al final tendremos algunas dudas y algunos comentarios muy interesantes para retroalimentarnos todos. Y bueno, para concluir este módulo, nos acompañará la doctora Estela María Murat Regadas con el tema de constipación y obstrucción defecatoria en pacientes de edad avanzada, diagnóstico y tratamiento. Bienvenida, doctora. Les recordamos a todos en lo que la doctora se instala que si alguien está interesado en la traducción simultánea, en la parte de atrás del auditorio están disponibles los audífonos.
Good afternoon, everyone. Thank you so much for the kind invitation. It's a pleasure for me. Sorry, because I don't speak Spanish very well. And congratulations for the scientific program. It's really nice for me to stay here because the multidisciplinary scientific program. It's a pleasure. About 30% of the select population complain of constipation. However, it has been more high in women, those aged more than 65%, population with low socioeconomic condition, and constipation is a benign condition, however, can have a significant impact in quality of life. First of all, we need to recognize the constipation due to secondary disorders, as you can see here, endocrine metabolic disorders, due to the tumor, congenital disorders, neuromuscular, patients using medication. And after that, we characterize patients with chronic idiopathic constipation. We will have 3 groups. Functional constipation, included in this group, normal colonic motility, irritable bowel syndrome. Patients with disorders of motility included slow transit constipation and colonic inertia. And the last one, disorder of defecation, included pelvic floor dysfunction. 2 categories, those patients with anatomic abnormality, rectal seal intussusception, enterosigmoidal seal, and perineal descent. And functional disorder included those with dyskinesia. We need to categorize, and we choose the last one published was ROM4, as you can see, and to categorize that patient has constipation. ROM4 is based in 2 different assessment, and the bowel movement and the disorder concerning the defecation. After that, we need to evaluate the severity of symptoms, and you choose one of score system. This is one that we use in our department at the Cleveland Clinic score system, based on bowel movement and dysfunction concerning the defecation. However, you have only score concerning the obstructive defecation. So you have patients with constipation due to secondary disorder. Those patients we need to investigate. To investigate that alarm symptoms, endocrine disorder, and following the diagnostic. Ask the laboratory test, imaging study, and colonoscopy. But now we're talking about patients with normal colonic motility, patients with disorder of motility, and disorder of defecation and pelvic floor dysfunction. Patients we characterize with of disorders of motility, we start to investigate with the colonic transit investigation, as well as we can investigate global GI motility. One exam that have a good investigation is SMART pill. SMART pill will give us some information concerning the small intestine. The colonic transit motility is the simple one exam using radiopaque markers, as you can see here, and we follow a serial abdominal X-ray and 3 different periods on day 30 and on days 3, 5, and 7. The patient has a normal colonic motility after, in the days 30, eliminate about 80% of the markers.
However, in those patients that we recognize the slow transit constipation in the left column, we found in the X-ray, as you can see here, the Hadley-Parker markers more than 20% on days 5 and 7 in the left column. Colonic inertia is characterized by the majority of Hadley-Parker markers will be on right column in days 5 and 7. However, if those patients in the day 3, the majority of Hadley-Parker markers are in the pelvis, that patient has disorder of defecation, pelvic floor dysfunction. We have different anatomic abnormalities and functional disorders. In anatomic abnormalities, we fall in imaging studies and functional test motor function, including anemanometry and balloon expulsion. We can assist using defecography, dynamic ultrasound, and dynamic MRI. Using a defecography, one exam, we assist the dynamic dysfunction in environment, radiological environment. The patient sit in a commode, and we investigate rectocele, intussusception, and a perineal descent. However, in the same investigation, we can make possible using dynamic ultrasound, as you can see here, as well as using ultrasound. We can perform in the office as a simple one, and has, as you can see here, a rectocele, and has advantage to understand the anatomy, the upper anal canal and the middle anal canal, to see all the anatomy of the anal canal, the anatomy of the pelvic floor. This is advantage to use images to detect any defect, or in elderly patients. Sometimes we not have a defect, but you have a change in the echogenicity of tissues, especially in the internal anal sphincter, as you can see here, should be more hypoechoic, but because they change by fibrosis, muscles by fibrosis, and we, as you can see in the images, there is no hypo, but less hypoechoic images. All detect any defect after vaginal delivery, and even in elderly patients a long time ago, but that patient has both constipation and fecal incontinence. As you can see, a defect, only a small one defect, and the middle anal canal compromise only the external anal sphincter. And they also evaluate the levatorial muscles, they intact. This study that demonstrated those patients with both constipation, fecal incontinence, it's not easy, the management of those patients. To evaluate the disorders of defecation concerning to the function, we are using a manometry, especially high-resolution manometry has advantage to put the catheter. The catheter is not necessary to move and to measure the pressure in the rectum, to measure the pressure in the anal canal. As you can see in the patients, in the elderly patient, we can find the anal pressure is low, even the rest pressure and the squeezing pressure, as well as the endurance. We ask the patient to squeeze and to keep squeeze, but the patient reduce the endurance. And the most important is to evaluate, to ask the patient to push. And normal in the normal defecation, the pressure in the rectum will increase, and the pressure in the anal canal will decrease. But in this case, is easy recognized the reduction in the pressure
and the rectal pressure, as you can see, and increase the pressure in the anal canal is characterized dyskinesia, as well as we can evaluate the reflex. So we have patients with secondary causes, normal motility. Those patients with normal motility, we not necessary to investigate. We start to treat, and the patients with a disorder of motility, they follow with colonic transit investigation, those cases with global GI motility investigation, includes smart pill. Those patients with disorders of defecation and pelvic floor dysfunction, we have two modalities, two different of investigation. How to treat those patients? First of all, we follow the clinical recommendation. It's simple one, the clinical recommendation. Increase the diet fiber, increase the fluid intake, encourage the patient to feel the bowel movement, and that ask to patient to the perception and to go when to feel the bowel movement, especially after the meals, to feel the gastrocolic reflex after activity, and to encourage the patient to physical activity. Series of studies have demonstrated that elderly patients that use laxative, when you try to change the lifestyle of this patient, increase the diet, the fluid intake, some of those patients discontinue or use of laxative. There are a lot of options of laxative, as you can see here. Osmotic laxative, emollient laxative, and stimulant. Pay attention for stimulant laxative. According to the use, some patients can feel discomfort and abdominal pain and cramp. The recommendation for elderly patients is start to use lactulose or polyethylene glycol in a small portion, only using a stimulant like a bisacodyl if necessary. We have two more options. It's a good option, even in elderly patients. Prucalopride is safe. Don't worry about this, because that medication is selective, has a selective one specific type of receptor. Lubiprostone is a good option, but is out. Is not to have lubiprostone. But in the United States has a linaclotide. In Brazil, you don't have a linaclotide. I don't know here. Linaclotide is a good option. Is agonist of guanylyl cyclase. About the suppositories and enema, you should use specifically in elderly patients that no move, and those patients with immobility. It's a good idea to use, especially to avoid stool impactation. And enemas, avoid to use phosphate enemas, because the phosphate enema increases the phosphate, so the risk of hyperphosphatemia in the elderly patient. About the prebiotic, is really a good option. What the rationale using prebiotic? Because you know that the fecal flora change, especially because with the age fall the number of bifidobacteria. I don't know if the study is not clear. This is a cause or effect of constipation. So because it's safe to use, because it's not interfering in any medication that those patients use, and there's no side effect. And some studies have demonstrated that
The mechanisms, because increase the short chain fat acid concentration, because this is good option, is safe and well tolerated by the elderly patients. About the disorders of defecation, pelvic floor dysfunction, the same, we start to clinical recommendation, as I show you. You have other options, biofeedback. Biofeedback is really a good option because you work a coordination, you work to train the patient to relaxation. But in elderly patients, we should choose in select group of patients because we use in a perception in this kind of treatment. We work in coordination in type 2 fibers, muscles. You ask to, it makes sense, you ask to patient, keep squeeze, relax, squeeze and relax. Many times for elderly patient, he should connect because one kind of exercise and another kind of exercise is ask to patients squeeze and keep squeeze many times. After that, the patient relax. They recognize the relaxation after fatigue the muscles. It's not really easy. It's really necessary. The studies demonstrate in a specific group of elderly patients, the biofeedback is a good idea. The rectal seal is the most frequent anatomic abnormality concerning the pelvic floor dysfunction and the disorders of defecation, and after intussusception and both rectal seal and dyssynergia. So how to select a patient for surgery, specifically elderly patients? All those patients, we insist in clinical recommendation, biofeedback in select case. Only we recommend surgery in those patients if the score is higher than 10, and the patient has a diagnosis of rectal seal by images, by defecography or dynamic MRI or dynamic ultrasound. You have different options of surgery: transperineal, transvaginal, and transanal, as well as transabdominal if the patient has pelvic organ prolapse. In those patients with a slow transit constipation in the left colon, pay attention because specific in this group of patients in the left colon is indicates sacral neuromodulation. The rationale using the sacral nerve stimulation even in elderly patients because the mechanisms of action is fantastic, because the modulation of the rectal sensitivity, effect on the colonic and rectal motility, but only in those patients you perform the colonic motility exam, you observe how the Hadja-Parker marker in the left column. You have two options. You have a recharge a week, the micro, or you have a recharging free. It's really nice. It's a simple one, no complication. This study published recently that compared the results in select patients for constipation and select patients for fecal incontinence. As you can see here, the results demonstrate quite similar. So it's so important that in patients with constipation, the visit is more frequent in the office than in the fecal incontinence. The visit to reprogram the patient. You need to reprogram many times because that the sacral nerve modulation, you have a smart program. Smart program is so nice to change the program, to change the position of the stimulation. This is happened in a constipation patient than in patients with fecal incontinence. In those with colonic inertia, we should
avoid a patient's total colectomy, even if you do a laparoscopy, especially in elderly patients, is not recommended. So you have clinical recommendation, laxatives, probiotics, and disorders of motility. We start to clinical modification, sacral nervomodulation, especially in slow transit constipation in the left colon. Disorders of defecation start to clinical recommendation. In select group of patients, the biofeedback. In select group of patients, you treat rectocele by surgery and different approach. In summary, constipation is a common condition, especially in the elderly patients. Diet, lifestyle, modification is a primary recommendation. Start to use the osmotic laxative as the first line, as well as the polyethylene glycol. We can use also prucalopride and linaclotide is safe, even in the elderly patients. A probiotic could be used even if you have many results, but you can use it. It's safe. Biofeedback in select group of patients. Sacral nerve stimulation in elderly patients, because it is a simple one treatment, is a simple one surgery, and a specific group of patients. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Vale. Primero la doctora Alicia Martín. Todo el mundo en las recomendaciones siempre nos dicen, tienes que poner a mover a tu paciente, pero la paciente tiene 85, 95 años y es cuidada por la hija que tiene 65. ¿Cuál es su opinión en la actualidad sobre el uso de la silla con ondas electromagnéticas para mejorar la sarcopenia a la que también nos enfrentamos? Y al doctor Omar, igual otra controversia. Si la misma atrofia, el síndrome urogenital de la menopausia me va a llevar a infección urinaria recurrente, y parte del tratamiento que nos proponen en la actualidad, incluso sobre todo más bien encaminado a los uroginecólogos nuevos, es el uso de láser para mejorar el trofismo. ¿Cuál es su opinión para prevenir infección urinaria recurrente? Bueno, pues por contestar por orden, taxativamente no tengo ninguna opinión, ninguna. Acabo de hacer la revisión de nuevas terapias para la guía nuestra y en la silla ni para la sarcopenia ni para ningún uso clínico. Las expectativas sobre todas estas tecnologías son tan halagüeñas que algo que sirve para tantas cosas, más allá de la chamanería, es difícil desde el punto de vista científico de creer. Cuando me la preguntan las pacientes, ahora tengo ahí en la región donde yo trabajo 2 compañeros que lo han comprado y lógicamente quieren hacer los tratamientos, a las pacientes les digo que entra dentro de la magia, que no hay ningún soporte de evidencia científica ni tengo ninguna experiencia. Honestamente, no me lo creo. Aprovecho el micro para que después responda el doctor Dueñas. ¿Qué opinas de las vacunas en la infección urinaria de repetición? No sé tu experiencia, porque nosotros estamos en un ensayo clínico y los datos que tenemos aparentemente son muy buenas, tanto la de Echerichia solo como la de Klebsiella y Echerichia y Proteus combinadas, pero solamente tengo datos preliminares y me gustaría saber si tú tienes experiencia. Sí, bueno, lo del láser, realmente lo del láser allá en Estados Unidos lo cortaron, es en tema de controversia y solamente están utilizándolo en estudios clínicos aleatorizados o, como le llaman ellos, off-label. Nosotros el láser allá por la FDA lo etiquetaron que debe ser utilizado solamente para lo que está el láser, ¿verdad? Destruir BPH y otras lesiones. Yo lo utilizo para el síndrome genitourinario de la menopausia, pacientes sobre todo que tienen antecedencia de cáncer de mama y no quieren utilizar el estrógeno y tienen que pagarlo, de hecho los seguros no lo cubren.
No he visto realmente ningún estudio acerca de lo que es el láser y infecciones de vías urinarias recurrentes. Es yo creo que un tema interesante por ver realmente, yo creo que sería cuestión de eso, pero es algo que definitivamente se tiene que estudiar, ¿verdad? Yo veo que acá está un poquito más, utilizan el láser un poquito más libremente que lo utilizamos nosotros allá. Y en cuanto a la vacuna, sí he visto algunos estudios de la vacuna y aparte de estimulantes del sistema inmune con ciertas cepas. Nosotros allá no está autorizada, también está realmente bajo estudio, no tengo ninguna experiencia. Sin embargo, bueno, lo que he visto parece prometedor. Hay algunos estudios preliminares que parece ser que va a funcionar con cepas específicas. Es eso. Uh-huh. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? De no ser así, pues le damos un aplauso para agradecimiento de todo lo que nos han compartido. Muchas gracias. Vamos a invitarlos a que tenemos 2 simposios de la industria. En este salón estaremos viendo algo sobre ultrasonido y resonancia magnética para las disfunciones del piso pélvico, y en el salón de al lado estaremos viendo algo acerca de novedades sobre las infecciones de vías urinarias. Los esperamos.